El hambre y la gloria. Carlos Pato Aguilera, el gran redentor. Patito. Miren esa cara allí. A ver, mostralo. Mirá. Él es el autor. ¿Cómo andás, Pablo? Ando bárbaro y es un gusto estar acá. Bien, una cábala, ¿no? Por supuesto, si no empiezo acá me va a matar. Ya no sé las veces. ¿Este año cuántas veces estuvo Pablo? ¿Viene? No, una vez ¿Juró? por libro. Una vez por libro. Una vez por libro. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer un libro con la vida? Es la primera vez que Carlos Aguilera habla de cosas que todo el mundo dice saber, de las que todo el mundo opina, pero que él casi nunca ha dicho nada. Y esta vez dice cosas contigo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió la idea y cómo la llevaste a la práctica? Mira, Fernando, yo estaba terminando el libro del doctor Sanguinetti y ya cuando estábamos en las instancias finales, recuerdo que me reuní con Carla Salvador y del diario, a quien le mando un abrazo grande, y teníamos claro en qué fecha sacar mi libro nuevo, pero no el tema. Me pidió una reunión el Pato Aguilera y me dijo que le habían ofrecido durante muchos años hacer un libro de su vida, cosa que a mí me constaba. Y me dijo que él quería que yo lo hiciera, lo cual para mí fue un gran honor. Yo le dije que biografías no hacía, pero que un libro de entrevistas en el que contáramos su vida sin ningún tipo de condicionamientos lo podía hacer con mucho gusto. Y la verdad, Fernando, Nadia, Alberto, Bambino, fue un placer hablar con el Pato Aguilera porque fue un gran entrevistado, fue un entrevistado franco, diría que en algunos momentos hasta demasiado franco, y mostró su sensibilidad. Es una persona muy sensible. ¿Que hurgar mucho o él empieza a alargar el rollo y lo larga? No, él es muy sintético y al mismo tiempo es sensible y directo, entonces no tuve que hurgar tanto. Eso sí, fui descubriendo distintas facetas de él mediante el trabajo. Por ejemplo, el libro tiene un prefacio de Tony Pacheco, que me aportó facetas de él que yo no conocía. ¿Tiene más o menos trabajo que hacer el libro del Pato Aguilera que el Tony te hiciera el prefacio? No, porque fue fácil, es un divino, tengo que decir la verdad. El prólogo fue, Raúl Castro hizo un poema fantástico que se llama Un segundo antes, poema inédito. Y tiene un epílogo. El epílogo, Sergio Marcarián, con su clase, con su nivel intelectual, su nivel cultural. Y bueno, el Pato dice que es el mejor técnico que tuvo en su vida. Pero después, yo no sabía, esto es muy interesante, yo no sabía si tener una sección de testimonios o no. Entonces llamé al Loco Abreu y le dije, Loco, mira, acá tengo una foto, en la sección fotos, estoy haciendo este libro, y vos le estás haciendo UPA en el año 97, partido de eliminatorias en Campus de Maldonado contra Ecuador, no sé si se acuerdan, al Pato Aguilera. ¿Qué significa el Pato Aguilera para vos? Me contó una anécdota tan larga, tan linda y tan emotiva que yo dije, este libro tiene que tener testimonios. Entonces empecé por Abreu, seguí por Forlán y están Rodolfo Rodríguez, Miguel Ángel Brindisi, Gianfranco Sola, Gustavo Poyet, Rubén Sosa, Antonio Alzamendi, Enzo Francescoli. Todos cracks. Verdaderos cracks, Mario Saralegui, Pablo Bengoechea, Gabriel Cedrés, en fin. Les tengo que agradecer a todos porque verdaderamente enriquecieron el libro mientras vemos a Maradona y a Moreno. Sí, todas las imágenes al lado, todos los grandes. El Pato arrancó en River, ¿no? Sí. El Pato arrancó en River y ahí empieza la historia de cariño por Marcarián y también en Iriarte, que lo formó como persona de Nuevo París. Tiene la particularidad de haber jugado en Peñarol y en Nacional. Bueno, eso es algo muy destacable, sobre todo para personas que son muy objetivas respecto a ese tema, como vos, Fernando. Seguramente. Que, no, en serio, jugó bien en los dos. Él es hincha de Peñarol, pero él salió campeón uruguayo con Nacional en el año En el 83, equipo de las estrellas. Y en ese Nacional de las Estrellas que Bambino menciona, Brindisi en el libro dice, el mejor definidor que yo vi en mi vida es el Pato Aguilera. Estamos hablando de unos mejores jugadores de la historia de Argentina. Miguel Ángel Brindisi, un príncipe además. Entonces creo que eso es muy destacable, esa historia del fútbol uruguayo en la que un jugador siendo hincha de uno, por ejemplo Cubilla, o Pinocho Vargas, o Juan Carlos de Lima, juega bien en los dos. Eso habla muy bien del profesionalismo de cada uno. Y el Pato nunca habla mal de Nacional, porque dice, Nacional me sacó de Nuevo París y me dio de comer. Ahora, yo soy hincha de Peñarol, siempre lo dije, mi ídolo es Morena, y me retiré en el equipo que amo. Yo lo recuerdo a Aguilera como hincha de Peñarol, por sobre la media, como un gran pasador. Bueno, vos sabés que Rada, uno de los pocos testimonios de la sociedad civil es el de Rada. Rada da un testimonio extraordinario y dice que es el mejor pasador que ha visto
y que además de ser un gran pasador, ya sabía dónde iba el pase mucho Siempre. antes de recibir. Siempre. Y yo en un momento le digo, pero Pato, ¿cómo es esto? Y bueno, a mí me pegaba mucho cuando era chico Claro. y siempre fui bajito. Entonces, si yo no era inteligente, Pablo, Y me desprendí y me enseguida. desprendía enseguida, no podía haber jugado profesionalmente. Rodaba con pelota y todo. Totalmente, pero la verdad es que es otro Pato porque a la gente del fútbol este libro le va a encantar. Pero el Pato habla mucho de su vida y de la vida. Sí. Eso te iba a preguntar, porque es de como una etapa de jugadores de fútbol que tenían unas vidas bastante controversiales, bien diferentes a jugadores como podemos pensar como fue Forlán, Lugano, que súper entrenados, dedicados. Eran jugadores especiales, tenían vidas contundentes. Bueno, el Pato era otra época también, ¿no? El Pato fue un gran profesional, tuvo un problema claro en su vida privada que él ha contado y que detalla en el libro. ¿Habla de eso? Habla mucho de eso. Y ¿Maduró con eso? no solo maduró, sino que tiene una capacidad autocrítica Ah. increíble. Eso es bueno. Increíble, es muy bueno. Y por algo Marcarián dice que el mensaje que les da a los jóvenes es extraordinario, Nadia. Entonces, yo creo que lo importante, por eso abajo dice la vida de un redentor, lo Claro. importante de la vida no es no equivocarte, es en Claro. todo caso saber que te Aprender del equivocaste, error. aprender del Claro. error y redimirte a través de esa especie de confesión. Y es ejemplar, hay Yo que no- ver lo que dicen sí, de él. yo no- Es impresionante cómo él habla en este libro. Yo no sé si estará en la anécdota en el libro, supongo que sí, porque, por ejemplo, en la radio nos ha contado a nosotros. Hay una anécdota que está muy buena, que es cuando él, en su época de representante, cuando estaba el Cebolla Rodríguez y tenía otro futbolista, y entonces él lo lleva desde Nuevo París a Carrasco, que es donde vive él. Sí. Entonces le pregunta a los jugadores, ¿cuánto nos llevó de Nuevo París a Carrasco? Y ponerle que los jugadores le dijeron 30 minutos. Dice, a mí me llevó 15 años. Claro. Ese traslado, ese comienzo del Bueno, es fútbol. un El Pato poco- Aguilera es entrañable. No nos conocíamos, después con el tiempo, a veces nos encontramos, porque yo, evidentemente, el Pato se destacaba, él jugaba en el Iriarte y yo jugaba en la misma liga en el Huracán Belvedere y nos enfrentábamos y el Pato era tremendo. Extraordinario. Tenemos la misma edad con el Pato. Y después con el tiempo digo, mirá, vos eras el Pato. Pero el Pato fue crack de chico. Claro, Chico, extraordinario. chico, y extraordinario. debutó muy joven en primera. Sí, Ahí hay un con paralelismo 15 años debutó en bambino primera. muy interesante con Maradona. Un amigo, él dice no fue mi amigo, pero la verdad es que es difícil pensar que no fue su amigo. Cuenta cosas increíbles de cuando Maradona se quedó en su casa conviviendo en el año 93. Y bueno, Maradona, entre otras cosas, se hizo famoso por decir, a mí me pegaron una patada en el culo y fui desde Villafiorito al Barcelona. Y esto es lo mismo, dice, a mí me pegaron una patada en el culo y Claro. fui desde Nuevo París A a Carrasco, Italia, claro. a ¿Y Génova. vos crees Ah. que eso fue lo que hizo que tuvieran esas vidas tan quizás vertiginosas? Sí, sin duda, Nadia, porque nadie, como dice el Pato, yo por supuesto acá estoy dando titulares, ¿no? Sí. Esto en el libro está Claro, mucho claro. más desarrollado. Nadie se prepara para la fama. Claro. Quiero decir, La fama y el dinero. la fama y el dinero. Es decir, vos pensás lo siguiente, gente con una educación extraordinaria, Eduardo de la Peña, Enzo Francescoli, Gustavo Poyet, Diego Forlán, no está preparada para la fama, para el éxito y para el dinero. Y gente que no tiene esa educación extraordinaria, tampoco. Entonces, lo que hay que hacer es entender a la gente. Y el Pato, yo quiero decirle a la gente que no solo estamos frente a un ídolo, estamos frente a una persona entrañable en la sociedad Sí, civil sí. y que yo conociéndola más, sin traicionar al lector, que es para quien escribo, verdaderamente me encariñé cada vez más a medida que iba escribiendo. ¿Tenés claro por qué no siguió vinculado al fútbol de ninguna manera? Porque no es técnico, no es empresario, no es orientador, no es captador, no es nada. Lo tengo claro, lo explica en el libro y me pidió que no lo dijera. Entonces tengo que cumplir con esa palabra. Me hubieran dicho como hacíamos en tiempos de la dictadura, no preguntes de esto. No, ni no hay de esto. censura Corriendo a la previa. librería. Fernando, no hay. No, déjame aclarar algo, Nadia. tocó todos los temas. Es del diario, o sea, del a diario. los kioscos. A los Se kioscos. reservan los kioscos. ¿Cómo Claro, haces para saber qué seleccionar y qué no? Porque debes tener un material gigante. Bueno, eso es una excelente pregunta. La verdad, es un tema que hemos hablado mucho con Fernando en otras oportunidades. Yo creo que si bien te puedo dar una explicación racional, en el fondo la que manda es la intuición. De la misma manera en que vos dormís, te despertás y escribís con claridad algo que durante días no habías podido escribir. De la misma manera, estás en tu escritorio,
ya en el proceso final, viste que pareces un mendigo, no sabes si es de día o de noche, bueno, y ahí decís esto sí, esto no. Es por intuición y pensando en el lector. Es muy difícil de explicarlo, pero créeme que es por intuición y al final funciona. Resulta. Por Sí. cómo lo contás tú, por la gente que participó, por los testimonios que tengo siempre de Aguilera. Una persona que se ha superado, Sin una duda. persona que ha mejorado, una persona que ha sabido reconocer errores. En el libro toca todos los temas, incluso algunos muy delicados que en algún momento lo señalaron a él como protagonista en Italia. Sin dudas, sin dudas. Ahí pienso que el testimonio de Jorge da Silveira en ese sentido es muy contundente, pero también es muy contundente él. Por eso digo, cuando yo dije, y Fernando me preguntó, habla con una honestidad que no es normal, me refería a todos los temas, a Claro. sin duda. O sea que sin ese duda. tema está. Está. No hay un tema que falte. Es decir, hay fútbol, está la vida de él, pero la vida en general, y hay una enorme honestidad y un enorme corazón. ¿Viste esa gente? Se abre. Se abre mucho, pero es esa gente que también hablando de intuición, intuitivamente la gente quiere. Es como cuando ves a Cavani, ¿viste? De repente hay ídolos Bueno. que admirás futbolísticamente bueno a Cavani y te dan ganas de abrazarlo, porque es un tipo querible. Antes de abrazarlo, preguntale a Alonso. Bueno, Alonso es otro tema. Ese es un tema para... No, con la broma que está Con la pasando. risa, Alonso. Antes de Claro. abrazarlo y a pedir que haga algún gol. No, como está todo el mundo bromando con la No frase seas esa, la amargo. que ella. Preguntale a Pablo Claro, qué piensa del preguntale a partido Pablo. siguiente. Preguntale. A ver, ¿qué pasa el Claro. viernes? Ahí está. Ahí va. Dale, jugate. No es mi Tenemos un especialidad. portugués acá. Voy a un portugués admirable, es mi amigo. Yo voy a dar un solo concepto general A ver. y punto para no excederme en mis atribuciones. Bala, Perinola. Yo creo que el momento, para entender lo que pasa con Uruguay hoy, hay que entender el momento en que se designó Alonso y cómo Godín incidió en la manera en que Alonso fue designado. Si no entendemos eso, va a ser difícil que entendamos por qué De la Cruz está en el banco, por qué Valverde aparece fuera de puesto y por qué Arrascaete, uno de los ídolos más grandes de los últimos 40 años de Brasil, Comió banco. está en el banco mientras Coates tampoco jugó el primer partido. Nada más. Yo lo he dicho antes de cuando se dio a conocer la lista, lo dije hoy también en la radio, se priorizó un homenaje a 5 jugadores de fútbol antes que la selección. A mí me dijiste, a mí me dijo eso. Un día X que veníamos hacia Buscadores en el auto, pero fue más duro todavía, con nombres y apellidos. Y por razones y bla, y bla, bla. Y yo dije, pero siempre hay algo que... Bueno, está. O sea que hubo un golpe de Estado, me están diciendo, me estoy enterando. Pero No, hubo un golpe de Estado en la zona. es que hubo un golpe de Estado. Acá, Yo no dije eso. a ver. No, yo lo traduzco. No, pero no es golpe de Estado, Tenemos a un escritor, tenemos a un escritor que viene a hablar de un libro o a hablar de Uruguay. Está bien, no, pero Pablo, lo que yo te quiero decir es que Sí. el técnico de la selección nacional, y porque yo lo tenía y lo dije, y me acuerdo que mandé un tuit un día que fue muy comentado, como no sé cuánto. El técnico de la selección es Diego Aguirre, ya está, no piensen en otro, pa. Se definió por un preparador físico. La diferencia, por qué salió Diego Alonso y por qué no fue Diego Aguirre, Alonso venía fue un con profe, y porque además los jugadores, determinados jugadores que tienen una ascendencia importante en el plantel de Uruguay, incidieron para que el técnico de la selección uruguaya fuera Diego Alonso. Y con respecto a tu pregunta, el golpe de Estado fue mucho antes. Cuando sacaron a Bordaberry de la OFE pusieron a Alonso. Hubo una intervención ahí o no. Eso es un golpe de Estado. ¿O Eso no? sí, sí. Bien. No, digo por la gente que no tiene memoria. Pablo. ¿Y Aguirre viene entonces ahora? Porque ya he escuchado ese rumor, ya que estamos para contar cosas que están pasando y ¿Que si nadie viene sabe. Aguirre? Bueno, el rumor es que si pierde este partido el viernes ya viene Aguirre. No, y eso hay que verlo. Porque después a Aguirre, ¿cuánto le ofrecen? No, en Qatar me dan el... No, como él tiene datos, bambino. Diego Alonso, porque también ya lo he A manejado, ver. Diego Alonso, gane o pierda, se retira de la selección. Ah. Porque él lo que quiere es dirigir un club y un club europeo. Mira. La adrenalina de dirigir día a día no es la misma que dirigir cada tantos meses una selección. Mirá. Él es un tipo joven, con aspiraciones, y es natural Vamos a que dejar que sienta se eso. vaya Pablo y volver Va. a hablar de la selección. Bueno. Pablo, ¿cómo se consigue ese libro? Recordémoslo. de Este nuevo. libro sale el viernes 16 de diciembre El 16. con el diario El País. No es el viernes que viene, atento, No, estamos en noviembre. el 16 ya se puede reservar. Claro, eso Hay sí. 3 vías para reservarlo. El teléfono 2900-4141, 2900-4141. Ahí está.
Sitio web coleccionables.elpaís.com.uy, coleccionables.elpaís.com.uy, o la clásica de toda la vida, todos los kioscos del Uruguay, todos los canillitas, ya se puede reservar. Sé que hay reservas y le agradezco mucho, como siempre, a la gente y a ustedes. Bien, ¿cuál es el próximo? Dios sabe. Pero no lo tenés en Te cartera. juro que no. Te juro que no. ¿Le creemos? ¿No le Sí, creemos? No, No te creo. no puedo jurar en vano porque yo creo en Dios. Entonces fíjate que No, que sí no creo. puedo. Un ¿Cómo placer. ¿Cómo está don Henry? Fantásticamente. ¿Cada cuánto lo ves? ¿A mi padre? Sí. Una vez por semana como mínimo. Muy bien, Me bien. quedo Sí. pensando, primero... Aunque no sé si lo veo yo o él viene a ver a mi hijo, ¿no? Esa es una buena pregunta. Me quedo pensando, primero dijo Dios sabe, Sí. después dijo yo creo en Dios. Sí. Yo estoy intuyendo que el próximo libro es una entrevista a Sabe Dios. Dios. Una No, entrevista a pero Dios. eso sería un delirio místico. Alejandro. Y bueno, ¿y Yo por soy qué? una persona racional. Yo qué sé, todo Creo está... en Dios, pero soy racional. Bien, todo puede ser, ¿y por qué no?